presenta Estaciones ANCAP para su promo Carga y Ganá. Sortea 4 Jeep Renegade y premios de nafta gratis por un año. Elegí Estaciones ANCAP. Bueno, muy bien, estamos acá de vuelta. Lo decíamos que venía Pablo Abdala y venía con noticias. Venía con noticias en desarrollo, obviamente, porque acaba de salir y le agradecemos mucho porque la reunión en el directorio del Partido Nacional todavía está ocurriendo, una reunión extraordinaria para tratar el tema de Cardama, ¿no? Ahí estaba Javier García y ya me va a decir quién más, estaba Armando Boscatec-Nevat, todos los legisladores. Bueno, abordando el tema del momento, ¿no? El tema desde la conferencia de prensa del miércoles hasta ahora ha sido el tema que acapara la agenda política. Pablo, bienvenido y muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Federico. Encantado de estar. Perdón por la tardanza, pero obedece a la circunstancia que estabas relatando. ¿Arrancó a las 11 la reunión o a las 10? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Va, un poco pasaditas, ¿no? Con la impuntualidad uruguaya que tenemos tolerancia. Cuando vos me dijiste hacer es a las 10, yo digo, a las 10 no va a ser nunca, seguro. Pero bueno, obviamente. Y había una figura política de relevancia también ahí, más allá de todas las que nombré. Bueno, estuvo presente el líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, el expresidente. ¿Fue una sorpresa para ustedes o se preveía que iba a estar? Relativa. Él, de hecho, participa de la vida partidaria. Sí. Bueno, más allá de que está en un momento, como todos sabemos, donde está, digamos, si se quiere, dosificando sus apariciones o administrando sus silencios, como se lo quiera decir, claro. Y creo que es absolutamente entendible. Bueno, sin embargo, ha participado de convocatorias partidarias, estuvo en Masoyer, en distintas celebraciones del Partido. ¿Y fue el que llegó tarde él? Él fue el que llegó tarde. ¿Hoy? Sí. No. Bien. Él es muy puntual, y bueno, y estuvo, nos acompañó. El directorio está en pleno proceso de discusión. Como tú decías, yo llegué a escuchar un exhaustivo informe de Javier con relación a este tema, de la construcción de las patrulleras y todo lo que se ha planteado a partir de estas decisiones tan polémicas que el gobierno tomó o viene tomando. Y bueno, no tengo por lo tanto más información que esa porque veremos en qué concluye el directorio, que supongo que emitirá alguna declaración. Bien, algunas cuestiones. Sí, obviamente, me llamó la atención porque si bien Lacalle Pou dosifica muy bien sus intervenciones, es un hecho político que Lacalle Pou haya estado hoy en el directorio, ¿no? Uh-huh. Porque quizás esta no la tenía prevista, no estaba en su agenda inmediata. Sé que él tuvo un contacto con Yamandu Orsi en estos días o después de la conferencia de prensa y que evidentemente hay un asunto político que el Partido Nacional y la oposición están encarando, que es, bueno, ¿cómo reaccionamos frente a esto? Yo creo que esto es político. No cabe duda. Yo te escuché el viernes en Todas las Voces, donde vos hablaste de un montaje político. ¿No? La conferencia de prensa fue un montaje político. ¿A qué te referías? Y bueno, a que el gobierno claramente está persiguiendo un objetivo político con todo esto, que es instalar y hasta construir, antes de instalar, un caso que conduce, en tal caso, a una mala noticia que se le transmite a la población en términos de un presunto daño que estaríamos por sufrir o que habríamos sufrido ya los uruguayos y que sin embargo no es tal, a mi juicio. Y que, por supuesto, lo que el gobierno con esto procura es endosar esa circunstancia a la administración anterior. Eso es evidente. Y en realidad está jugando con fuego. Yo también he razonado que es una especie de profecía autocumplida. A mí me da la impresión de que el gobierno, cuando le transmitió esta presunta mala noticia al país el miércoles pasado, los funcionarios que lo hicieron, el presidente de la República y el secretario y prosecretario de la Presidencia, creo que en algún sentido actuaron hasta con cierta complacencia. Pusieron cara de preocupado, pero al mismo tiempo se les notaba como un cierto regocijo de que le estaban diciendo a la gente que algo estaba mal, claro, y que eso que estaba mal era culpa del gobierno anterior. No lo dijeron con estas palabras, pero en definitiva fue lo que terminaron transmitiendo. Y a mí eso me parece muy, muy grave. Me parece que demuestra una actitud bastante irresponsable de parte del gobierno. Lo digo con absoluta franqueza y convicción. ¿Vos sentís que el gobierno, en lugar de presentarse a una conferencia de prensa con el presidente de la República en el medio, ¿no? Con lo importante que es que el presidente esté y esté flanqueado por el prosecretario de Presidencia, por el secretario de Presidencia, esa puesta en escena para la opinión pública, ¿no? Que siempre es poderosa, debería haber hecho antes un camino intermedio, si quería realmente solucionar el asunto. Caminos intermedios, ¿cuáles podrían ser? Hablar directamente con la empresa, hablar con la oposición que había
encauzado este contrato. No se les avisó. Y eso es lo que vos cuestionás. Totalmente. Yo creo que los gobiernos tienen que asumir que en el ejercicio del poder, todo aquello que hacen y dicen genera consecuencias. Y sobre todo aquellas cosas que hacen con relación a temas delicados. Como sin ninguna duda, un tema delicado es una inversión de $100 millones a partir de un hecho sobreviniente, que es objetivo, que nadie ignora, que es una dificultad que se planteó con relación al aval, a la garantía de cumplimiento del contrato. Ahora, frente a eso, tiene que medir muy bien los pasos y las señales que emite, porque eso después le trae consecuencias al país. Como creo que notoriamente se las está trayendo ya la decisión que el gobierno tomó. A mí me parece que la teoría del caso, que la construyó Jorge Díaz, yo no tengo la más mínima duda de eso, porque aquí hay todo un desarrollo de una argumentación jurídica relacionada con los supuestos efectos de ese aval irregular, que sin ninguna duda lo es, yo ese hecho no lo desconozco. Bueno, pero claramente creo que la teoría se les está cayendo a medida que se le ven las patas a la sota, porque el gobierno no hizo lo que tendría que haber hecho con relación a eso. Y fue mucho más allá de lo debido, en términos de que anunció la rescisión del contrato principal, la rescisión de la inversión. Y por lo tanto, bueno, una empresa que está cumpliendo, que ese objeto lo está desarrollando de acuerdo a los términos del contrato, que está al día en cuanto al avance de las obras, como notoriamente está ocurriendo, al punto tal que el actual gobierno, nuestro gobierno, ha venido pagando los hitos que se han venido cumpliendo con relación a todo esto. Bueno, la empresa obviamente reacciona. Si el gobierno mañana, para rescindir el contrato, le va a intimar el cumplimiento a los efectos de que caiga en mora, que es lo que debiera hacerse con relación a cualquier contrato para rescindirlo unilateralmente, la empresa lo que va a decir es, frente a esa intimación, yo estoy cumpliendo. ¿De qué me está intimando si el contrato se está cumpliendo en tiempo y forma? Una inversión que además está amparada por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones que tenemos con el Reino de España. Claro. Es decir, esas son las cosas que yo creo que el gobierno se pasó por alto irresponsablemente, y se lo pasó por alto en el afán de generar una consecuencia política. Yo ahora, por ejemplo, el directorio, incluso en una brevísima intervención que tuve, puse de manifiesto algo que me parece que rompe los ojos. Cuando en la conferencia de prensa se hace referencia a la intervención del estudio del Piazzo, por ejemplo, que el estudio del Piazzo fue contratado por la administración anterior a los efectos del acompañamiento y del seguimiento de todo el proceso de adjudicación y de compra. Bueno, el secretario de la Presidencia invoca o lee un tramo de un informe del doctor Del Piazzo, que en realidad es viejo, que no es el último. Yo ayer, en otro programa en el que estuve... Vos decías ahí en todas las voces que había mentido o que leyó parte del informe. Pero Díaz. Notoriamente, leyeron algo que en realidad ya estaba superado, que se había superado en el propio proceso cuando hacía determinadas advertencias, ahí sí Del Piazzo con relación a la garantía, claro. Y que después en el último informe, en el informe de octubre del 2024, cuando se decide aceptar esta garantía, más allá de que después la garantía resultó lo que resultó, Del Piazzo escribe, es correcto, se puede proceder con esta garantía, pero se puede proceder en términos de que si se establece que se tiene que renovar anualmente, como tanto se señala como un aspecto defectuoso que se renueva anualmente, bueno, lo que el Ministerio de Defensa va a tener que tener el celo es de que con la antelación suficiente exigir la renovación anual de la garantía. Punto. Pero admitió eso como una posibilidad. Esto, que puede ser un aspecto muy técnico, lo señalo, sin embargo, como una prueba irrefutable de en qué medida se actuó tendenciosamente y se pretendió, por lo tanto, construir un relato, un guión, que fue el que se le presentó a la opinión pública el miércoles pasado. Bien, ahora, Pablo, coincidís conmigo en eso de que, y lo señalabas hace un rato, la garantía está muy floja de papeles. No, totalmente. Pero eso fue una sorpresa. La garantía es un problema. Seguramente fue una sorpresa, sí. Bueno, ahora se explicó cómo fue todo el desarrollo, cómo fue todo el proceso. Esto se asocia con la dificultad que en aquel tiempo hubo en función de que el contrato se celebró en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, y el Banco Mundial estableció un criterio para toda la banca europea en el sentido de no otorgar avales, una especie de protocolo de indicación para las construcciones relacionadas con las embarcaciones navales asociadas a la defensa o los buques de guerra. Y bueno, y en función de eso se generaron estas dificultades que aparentemente se generaron, pero que también no estuvieron exentas de otros condimentos en función de trascendidos que van apareciendo, como por ejemplo cuando se procuró obtener la garantía con una empresa de plaza, aquí nuestra, del Uruguay, ¿no? Que todos conocemos porque además trascendió el tema, y sin embargo se ejercieron presiones políticas, precisamente no desde el gobierno de la época, seguramente desde la oposición, o por lo menos eso es lo que hoy se especula,
y en función de eso esta empresa habría tomado la determinación de no dar la garantía. A ver, yo no quiero ingresar en ese terreno porque me parece que no es bueno ingresar en el terreno de la especulación y tampoco contestar la especulación con otra especulación. Okay. Yo prefiero remitirme a los hechos, y los hechos es que estamos frente a un contrato que se está cumpliendo, a una inversión que se está desarrollando en los términos previstos, y que lo que el gobierno está haciendo es asumir un grave riesgo, o hacerle asumir al país un grave riesgo, de que nos quedemos sin las patrulleras, de que se frustre un proceso que viene bien, y de que en todo caso el país quede en una situación de mucho mayor exposición a partir de reclamos que pueden sobrevenir, porque en todo caso el país sería el que incurriría en un claro incumplimiento con relación a todo esto. Bien, Pablo, una consulta, pero en la reunión de hoy con respecto a la garantía, ¿se habló algo más? ¿Hay algún responsable, alguien que, no sé, que va a tomar las riendas de esa responsabilidad, que las garantías no estaban del todo bien? Bueno, en la reunión de hoy de lo que se habló claramente es cómo fue el proceso en términos de los datos y la información objetiva. En tal caso, en aquel momento se evaluó que la garantía era suficiente, pero además inscribámoslo en el contexto adecuado. Esta es una de las dos garantías que la empresa constituyó. Constituyó una garantía mayor a esta. Esta era una garantía de fiel cumplimiento de contrato, que es el 5% del valor total, 4 millones de dólares aproximadamente, pero la empresa constituyó garantías por 12 millones de dólares, porque constituyó también una garantía de 8 millones de dólares, que tenía que ver con, digamos, una garantía de reembolso con relación al inicio de la obra, de la ejecución de la construcción de las patrulleras, que no tuvo ninguna dificultad. En este caso estaba la condición de que esta garantía de fiel cumplimiento de contrato tenía que ser garantía bancaria. Okay. Y ahí es donde se generaron esas dificultades. Ahora, el gobierno actuó con mucha cautela porque fue el propio gobierno que impulsó este proceso, que descartó una serie de alternativas que se le plantearon porque entendimos o entendió el gobierno en aquel momento que no eran suficientes las garantías que se ofrecían. En este caso se evaluó, intervino el estudio del Piazzo, los asesoramientos indicaron que esta garantía sería suficiente y por lo tanto se aceptó. Ahora, que ya se haya aceptado y después en tal caso no haya resultado, tampoco es una tragedia, tampoco es el fin del mundo. Porque quiero decir, estamos hablando, esto no garantiza toda la operación. Esto es una especie de multa, si se quiere, que el Estado puede ejecutar, claro, como en cualquier licitación, en caso de incumplimiento. Es como una especie de penalidad, que en este caso no opera, porque lo que está ocurriendo es que el objeto principal se está cumpliendo y las patrulleras se están construyendo. Lo cual no quiere decir, yo no quiero minimizar el tema, que ante la evidencia de que, o por lo menos presumible, ¿no?, en función de lo que nos dice el actual gobierno, de que esa garantía no es tal, bueno, se le notifique de eso al contratista, al proveedor, se le diga, mire señor, esta garantía que usted nos trajo no resultó, tráiganos otra, tiene que cambiarla por una que efectivamente funcione y que nos dé tranquilidad a todos, porque el contrato está en pleno desarrollo y quedan muchos meses por delante de ejecución para la construcción de las dos embarcaciones. Claro, vos en algún momento, cuando te enteraste al principio, ¿lo viviste como una tragedia? Porque ahora ya pasaron varios días, lograste estudiar algo más, pero en el momento, ¿cómo lo recibiste cuando te enteraste en esa conferencia? Por supuesto, con todo el suspenso que el gobierno generó. Hubo un suspenso, nadie sabía bien. Todo aquello. Quizás no lo tenían tanto en el radar ustedes a este tema. En absoluto. Claro. Fue una cosa inesperada para el país entero. Sí. Entonces, naturalmente, por supuesto que escuché con mucha atención y desde luego que me preocupé, pero a poco que empezamos a recabar la información correspondiente, las primeras explicaciones que dio a través de las redes el exministro Javier García, lo que fuimos sabiendo en los días sucesivos, y la reconstrucción de los hechos, y haber repasado, como yo repasé, las expresiones de la ministra Lasso en la Comisión de Defensa, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en la que había estado días pasados, cuando supimos o recordamos, yo no lo tenía presente, que el 10 de octubre se había reunido con la empresa, sí, cuando releímos o volvimos a escuchar las declaraciones del día 9, del día anterior, donde la ministra dice el proceso está en marcha, y supuestamente ahí el tema de la garantía ya estaba planteado, porque recuerden ustedes que el 22 de septiembre estábamos a un mes del vencimiento de la garantía y se suponía que a partir de allí debía ser renovada, o sea que el gobierno el 10 de octubre ya sabía supuestamente que esto estaba planteado y sin embargo seguía adelante con el proceso. Y cuando la ministra fue al Parlamento nos dijo todo está en marcha y nos trajo una propuesta de inversión del Ministerio de Defensa que incluye el pago de los futuros avances de la construcción de las embarcaciones y el costo de funcionamiento de las embarcaciones para el año que viene, que ya lo están proyectando, y la traída de la primera embarcación a mediados del año que viene, que es $1,5 millones.
Entonces, cuando uno recoge toda esa información, ahí es donde advierte que efectivamente lo que ha habido es una puesta en escena, que lo que ha habido es el propósito de transmitirle malas noticias al país con una finalidad claramente política. Bien, vos has insistido en eso, de lo político por encima de lo jurídico, ¿no? En este caso. Ahora, esto es contrafáctico, pero claramente yo entiendo también que es una movida política, pero es contrafáctico lo que te voy a preguntar, pero ¿cómo hubiera reaccionado el gobierno, un gobierno de la coalición republicana, si se entera de que quizás haya indicios de fraude o estafa, de que hay una garantía de papel, de que nos desayunamos que cuando queremos ejecutar esa garantía vamos hasta una inmobiliaria en vez de una aseguradora que no tiene empleados, que está en liquidación? Quiero preguntarte cómo crees que hubiera reaccionado el gobierno. Por supuesto, como decía recién, yo no desmerezco el tema ni lo minimizo. Claro. O sea, el problema es un problema real. Ahora, creo que tenemos que ubicarlo en el debido contexto y darle a cada cosa el valor y el significado que tiene. Yo creo que lo que no correspondió haber hecho y no hubiera hecho el gobierno anterior es todo ese montaje, como decíamos hoy, de una conferencia de prensa en el piso 11, encabezada por el presidente de la República, transmitiéndole la alarma al país de que esto había acontecido. Yo creo que el gobierno podría perfectamente haberlo hecho público, haberlo denunciado, haber dispuesto las investigaciones que considerara pertinentes, capaz que hasta si lo entendía poner el tema en conocimiento de la justicia, ¿por qué no? Bien. Pero lo que no podía haber dejado de hacer es lo que dejó de hacer, que es notificar a la empresa. Y que es decirle a la empresa, en aras de salvar el contrato, que es lo que al país más le importa, y proteger el interés del país, bueno, mire, señor Cardama, tenemos problema con este asunto. Apareció una dificultad en la garantía que usted nos trajo, que esta garantía no existe. La empresa que la extendió, claramente es una empresa de papel, pongámosle en los términos que ellos lo mencionan. Y hasta haberla intimado a Cardama a que regularizara la situación y a que trajera una garantía nueva. Ahora, a partir de allí, sin comunicarse con la empresa, anunciar públicamente que va a rescindir unilateralmente el contrato principal, bueno, ahí es donde yo creo que no midieron cabalmente los efectos y las consecuencias de la decisión que tomaron. Si lo midieron, entonces es mucho más grave todavía la situación. Pero creo que le cabe una responsabilidad gigantesca al Poder Ejecutivo. Y tendría que haber notificado también a la oposición, hacerla partícipe de esta negociación, digamos, con la empresa. Obviamente, porque el gobierno anterior es el que había, de alguna manera, iniciado este contrato y todo lo demás. ¿Crees que tendría que haber abierto el juego? Bueno, capaz que una comunicación directa nunca hubiera estado de más. Aún García, quizás. Bueno, tal vez, no lo descarto, pero nos hubiéramos notificado públicamente también. Claro. O sea, si la reacción pública del gobierno, la actuación pública del gobierno frente a este asunto hubiera sido la adecuada, yo creo que no había derecho al pataleo. Y en todo caso, también digo, si el gobierno esto se lo hubiera guardado o lo hubiera escondido, bueno, yo no pretendo eso. Desde luego que frente a este hecho que es relevante, yo no le quito importancia, bueno, está bien que el gobierno actúe, debió actuar. Lo que pasa es que entiendo que encontró una excusa y en lugar de hacer lo que debía hacer, a partir de esa excusa, repito, construyó un caso. Y me da la impresión de que están yendo por lana y van a salir esquilados. Porque me parece que el escenario que se nos viene es un escenario muy complejo. Y ahí el principal responsable va a ser el gobierno, que además el gobierno no puede desembarazarse de todo esto, porque el gobierno lleva 8 meses en el ejercicio de la función, a lo que hay que agregarle 3 meses de la transición, cuando ya tenía la condición de gobierno electo, y de este tema ya se hablaba, y de este tema ya recibió la información. Entonces no puede alegar ignorancia, no puede fingir demencia, sobre todo cuando ha estado pagando. La ministra el día 9 dijo, el proceso está en marcha, tenemos 2 funcionarios en forma permanente en Vigo dándonos informes semanales de cómo es el avance. La ministra incluso dice, desde el punto de vista financiero, dice, y desde el punto de vista técnico. Yo creo que la ministra queda, Federico, en muy mala posición. Bien. Por algo además la escondieron el día de la conferencia de prensa, ¿no? No estaba ahí en primera fila, pero no estaba, claro. No participó de los es raro anuncios. que no haya estado, ¿no? Muy raro, sí. Porque además es la funcionaria que en tal caso tiene la responsabilidad política del tema. Porque el presidente de la República tiene responsabilidad política, pero el presidente nosotros no lo podemos llamar al Parlamento. No le vamos a hacer un juicio político por esto, ¿no? Y los otros 2 son funcionarios. Más allá de que Alejandro Sánchez es dirigente político, supongo que no actuó como dirigente político ese día, ¿no? Supongo, quiero creer. O no debió.
Bueno, actuó como funcionario que es de confianza del presidente, punto. La ministra es en todo caso la que tiene que hacerse cargo y yo creo que queda una posición muy incómoda porque la ministra ha venido haciendo una serie de anuncios y ha venido tomando una serie de decisiones que la dejan en una posición muy comprometida ante la nueva decisión que su gobierno ha adoptado. Y la ministra no alcanza con que diga me dieron la orden o fue una decisión del gobierno, porque la obediencia debida en esto no es eximente de responsabilidad. Entonces va a tener que asumir la responsabilidad de todo esto y cuando vaya al Parlamento yo creo que no la va a pasar muy bien, que creo que está previsto que vaya el día 4. Va a ir al Parlamento de comisión, no interpelación. Está convocada por el diputado Giannoli, que es el presidente de la Comisión de Defensa, por el diputado Campo del Partido Colorado, Bien. Una convocatoria conjunta. Va a tener que comparecer. Supongo que será el día 4 y si no, veremos qué día, ¿no? Bien, Pablo, ya para cerrar, unas horas antes de la conferencia de prensa del gobierno, hubo una conferencia de prensa de la coalición republicana, blancos, colorados, exigiéndole la renuncia al presidente de ACE, Álvaro Danza, por su multitrabajo en la actividad privada, que tiene un conflicto de interés con la actividad pública. ¿Vos sos de lo que crees que que esta conferencia de prensa posterior es una maniobra de distracción por este tema de agenda? Sí, no tengo duda. No digo que todo esto se haga por el caso Danza exclusivamente, pero también por el caso Danza. Bien. Yo lo que he razonado es que el gobierno claramente está necesitando oxígeno. Como se dice comúnmente, está tratando de recuperar el centro del ring. A mi juicio el gobierno no viene bien. Está enfrentando ya el fin del primer año de su gestión, porque estamos en octubre, noviembre, y no tiene muy buenas noticias ni muchas cosas para mostrar, porque claramente no está cumpliendo con sus promesas preelectorales. Terminó aprobando o está en vías de aprobar un presupuesto mediocre, que no conforma mucho a nadie, porque no conforma ni a los sindicatos, ni a los empresarios, ni a la oposición, ni a los sectores del Frente Amplio, de manera tal que eso le genera, estoy seguro, una dosis de frustración importante. La ronda salarial, lo supimos en estos últimos días, está más bien empantanado, tiene dificultades con relación a distintos temas que el PIT-CNT y que el movimiento sindical está reclamando. Mañana hay un paro general. Bueno, todo eso describe un contexto político en función del cual, entiendo, el gobierno está necesitado, repito, de generar hechos que en algún sentido distraigan la atención. Y a eso se agrega esto de Danza, que no es un tema menor, yo creo que es un tema institucional muy serio, porque Danza claramente está impedido por la Constitución de hacer lo que hace. Danza está ejerciendo la profesión cuando el artículo 200 de la Constitución claramente dice que los directores de entes y servicios no pueden ejercer profesiones ni actividades que se relacionen con la institución o el organismo que dirigen. Y la ley orgánica de ACE, el artículo 9, dice algo más. Dice que el presidente de ACE y los directores de ACE no pueden actuar como empleados en instituciones que se vinculen con ACE. Y el señor Danza, como presidente de ACE, firma los actos administrativos y firma los contratos que ACE realiza con muchos de esos proveedores, es decir, de esas mutualistas donde él asimismo es un funcionario subordinado. Es de una gravedad tremenda. No es verdad, además, que Del Piazzo le haya dado la razón, porque yo creo que, el informe que él le solicita a Del Piazzo en algún sentido es inductivo, porque no es un informe donde se le solicita un análisis integral de la situación de Danza desde el punto de vista de su actividad privada. Es un informe a medida, digamos. Se le pregunta en su condición de médico consultante si es compatible con la presidencia de ACE. Y Del Piazzo le dice que sí. Ahora, una cosa es ser médico consultante y otra cosa es actuar como médico internista. No, yo creo que es realmente insostenible. El gobierno lo sabe, lo está sosteniendo. ¿Y qué va a pasar? Yo creo que va a caer. ¿Va a caer? Más tarde. No sé si es ahora, si es a fin de año, si es a principio del año que viene, pero ha perdido legitimidad. Yo el otro día lo definí en todas las voces como un presidente usurpador, porque está usurpando el cargo, se está enriqueciendo en forma indebida. Y tú viste que en el debate se nos decía, no, pero no es admisible que el presidente de ACE gane 130.000 pesos por mes. Puede ser, pero esa es otra discusión. Claro. Yo también soy abogado y fui presidente del INAU y tenía el mismo sueldo que tiene Danza en ACE porque estos organismos son del 220, del presupuesto nacional, que son directorios que están peor pagos que los directorios de las empresas públicas, que son los del artículo 221 de la Constitución. Y bueno, está bien, pero son las reglas de juego. Si estás dispuesto a asumir el servicio y la función pública en las condiciones que están vigentes, las tenés que aceptar y cumplir con la ley. Y si no, dedicate a la actividad privada legítimamente. O sea, el Partido Nacional de la Oposición no va a soltar ese hueso, digamos. No van a permitir que siga, digamos, Danza en el cargo
Ya lo han hecho, no se va a diluir para ustedes el tema. No, por supuesto que no, hasta tanto esto no se resuelva en un sentido o en otro. Nosotros ahora, obviamente, va a ir a danza a la comisión. Si se mantienen en estas tesituras, ya anunciamos que vamos a promover una interpelación. Danza ha actuado más, yo creo que tras cartón, ha actuado con una enorme frivolidad. Fíjate tú que asumió la presidencia de ACE y se fue de vacaciones. Y según me dijeron, además, bueno, tiene derecho a irse a vacaciones a donde quiera, pero un destino bastante exótico. Me dijeron que se fue a África. Estuvo. En África. Sí. Mientras aquí se nos moría la gente en la calle, ¿no? Por la situación de frío polar que estuvimos viviendo y bueno, y esa seguidilla de casos trágicos, de gente en situación de calle que perdió la vida. Entonces, yo creo que a esta altura es el desgaste que ha sufrido el señor Danza y la gravedad de la situación, absolutamente incuestionable, conduce a una sola conclusión y creo que es cuestión de tiempo. Supongo que el gobierno lo va a entender. Entiendo que el gobierno lo está sosteniendo por la necesidad de no tener que anotar una caída más. Una caída más. O sea, es como una cuestión de un barretín, de un digamos. ministro, de un director de ente que se tiene que ir. Bien, Pablo, te liberamos. ¿Volvés a la reunión o crees que ya terminó? No, yo supongo que ya debe haber terminado. Ya debe haber terminado, ¿no? Bueno, pero vamos a ir teniendo en cuenta qué es lo que va a pasar ahí. Fue importante ese dato que diste de que estuvo el expresidente de la calle Pou, ahí porque ya es un hecho político, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias por invitarnos. Y un placer haber charlado con vos. Un gusto estar acá. Nosotros seguimos con Ramiro Correa. Cerramos acá la presentación. Presentó Estaciones ANCAP. Para su promo Carga y Ganá. Sortea 4 Jeep Renegade y premios de nafta gratis por un año. Elegí Estaciones ANCAP. Me estás cargando. Claro que te estoy cargando. Si no cargas no puedes participar. Carga y ganá en Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de 4 Jeep Renegade y sorteo de nafta gratis por un año. Carga y ganá.